Doctor Víctor Ramírez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, bien, gracias, buenas noches. Eres vocero de Plataforma México, Clima y Energía. Así es. Ok. Que bueno, tiene que ver con las energías sustentables y con clima y energía. Es una unión de muchas empresas, de muchas ONGs que estamos impulsando que se reactive la transición energética como venía empujando muy fuerte, ¿no? Ok. El tema que nos ocupa es el asunto de los CEL, no los celulares, sino de los certificados de energías limpias. Así es. Y pues ha habido una serie de movimientos en este sentido. La Secretaría de Energía emitió una nueva reglamentación de esto que modificó los parámetros de lo que eran los CEL y de lo que son ahora. Luego hubo un amparo que pusieron varias empresas. Así es. Finalmente se falló a favor de forma definitiva en estos últimos días. Está la suspensión definitiva y está esperando que el juicio siga, ¿no? Y entonces seguirá el juicio. Pero el hecho es que ahí estamos. Ahí estamos. Y el hecho también es que muchísima gente no sabe lo que es un CEL, un certificado de energía limpia. Es correcto. Cómo funciona y por qué es tan importante para promover justamente el desarrollo de las energías limpias. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué es un CEL? ¿Qué es un CEL? Primero, la reforma energética, recordemos que inicia en 2013 con la reforma constitucional, en 2014 se dan las leyes reglamentarias y en el 2015 se termina la última ley de la reforma energética, que es la ley de transición energética. Al mismo tiempo, México firma el Tratado de París, en el cual se compromete a que una parte de su energía tenía que provenir de fuentes limpias a partir de ciertos periodos de tiempo. Uno de los periodos de tiempo fue 2018, el otro es 2021, 2050, por ejemplo. En 2021 nos comprometimos a que el 35% de nuestra energía proviniera de fuentes limpias. 35%. 35%. Es bastante alto. Y en 2050, el 50% de energía. Más alto. Ahora, ¿cómo íbamos a cumplir eso? Primero, no es ningún secreto que México históricamente ha tenido energías limpias, o sea, que generamos con fuentes que legalmente se consideran limpias. Las primeras fuentes fueron las primeras hidroeléctricas en Veracruz, en Puebla, en Chihuahua. Hidroeléctricas. Y entonces CFE partía de una base en la cual ya la generación era limpia. Okay. Teniendo esta base, teníamos que empezar a sumar nueva capacidad de generación. De ahí que pudiera brincar, digamos, al 35%. Exacto. Entonces, ya había una base. Si teníamos un 20% de base y el primer objetivo era el 25% en 2018, había que generar 5% de capacidad nueva. Adicional. Después, al siguiente año era 5.8, el siguiente año, que es 2020, son 7.2 y así se va incrementando año con año. Entonces, nomás para precisar, ¿cuál era la base? ¿De qué base se partió? Se partió prácticamente de hidroeléctricas, de nuclear y también se partió de algunas eólicas que ya estaban instaladas desde hace tiempo y la gente dice que no se tomaba en cuenta esa energía. Térmica, ¿no? Geotérmica, ¿no? Geotérmica también, sí, es cierto. Y aquí parte uno de los mitos. Mucha gente dice que no se consideraba en las metas de energía limpia lo que ya había instalado. La realidad es que sí. Sin embargo, la base de partida. Exacto. Era la base que dabas por descontado, que eran inversiones que ya existían, que ya se habían hecho, y tú necesitabas incentivar nueva capacidad de generación. Para cumplir la meta, claro. Para cumplir la meta, y a esa nueva capacidad de generación la tenías que incentivar, ¿cómo? Mediante certificados de energía limpia. A ver. Cada megawatt hora que se generaba con una fuente de energía instalada después de octubre de 2014, se le entregaba un certificado de energía limpia. Y ese certificado de energía limpia era obligatorio para los consumidores de energía. Para las empresas fundamentalmente, supongo yo. ¿O para quién? Básicamente para los usuarios calificados, que son los grandotes, los que tienen igual o más de 1 mega de consumo. Y para el suministrador de servicios básicos, que en este caso el único que está operando en México todavía es la Comisión Federal de Electricidad. A ver, pero ¿cómo se obligaba o obliga a que estos consumidores compren esos certificados? Cada año, Secretaría de Energía emitía un monto de certificados de energía limpias o de energía limpia con la que debía de cumplir cada empresa. Sí. Y entonces la empresa los adquiría en el mercado o los adquiría, en el caso del suministrador de servicios básicos, en las subastas de largo plazo. El problema fue que como... O sea, adquirían los que decir que pagabas por ellos. Pagabas por ellos.
Sin embargo... ¿Era un mercado libre, o sea, un mercado de oferta y demanda, o cómo funcionaba? Sí, es un mercado y aquí es importante diferenciar las subastas de energía eléctrica a largo plazo del mercado. En el mercado abierto, los certificados de energía limpia llegaron a tener costos yo vi desde 10 hasta $18 por cada cel, mientras que los certificados de energía limpia en las subastas tenían un costo fijo al cual se firmaron los contratos en las subastas y a partir de esos costos se iban a adquirir conforme se iban generando con los proyectos que se desarrollaban en las subastas. Sonó en chino, no entendí mucha cosa, pero en fin. En otras palabras, sí había un mercado, los grandes generadores generaban cells y se los vendían a privados, pero quien nos vende energía a ti y a mí, CFE, suministro básico, lo compraba en subastas a un precio fijo, no se especulaba en oferta y demanda. ¿Se lo compraba a quién? ¿A los productores? A los generadores que habían ganado limpia. Proyectos en subasta, exacto, solar y eólica básicamente. Lo importante, supongo yo, bueno, aparte de que existe este mecanismo, estos generadores de energía limpia, que bueno, son las eólicas, las solares, etcétera, recibían un ingreso adicional a lo que vendían de estos cells. Y era parte importante de su plan de negocios, digamos. Así es, de su retorno de inversión. Sí. Eso es lo que buscaba incentivar la instalación de cada vez mayor capacidad de generación de energía limpia. Okay. ¿Por qué vienen los amparos? Porque en el momento en el que Secretaría de Energía hace una modificación, primero explico la modificación haría que ahora todo lo que se instaló incluso el siglo antepasado, y no estoy exagerando, pudiera también tener certificados de energía limpias como si las inversiones fueran nuevas, igual que las nuevas que sí se están dando. Estás volviendo a generar sobre lo que ya estaba contemplado, que era la base de partida. Exacto, estás volviendo a contemplar lo que ya dabas por descontado que se estaba generando. ¿Eso qué significaba? Que había un volumen mucho mayor de certificados de energía limpia probables y quienes estaban invirtiendo para tener un ingreso extra iba a perder valor sus inversiones porque el mercado, aunque se mantenía igual, había mucho más oferta y menos demanda. Entonces, a mayor oferta, pues baja el precio. Exacto. Entonces, quien tenía ya una inversión y que esperaba recibir una cantidad de dinero por los cells que había generado, de repente los cells le iban a costar cero y su inversión se iba a depreciar muy fuerte. Entonces sí era una parte relevante del plan de negocios de las compañías de energía sustentable, los CEL. Digo, era un factor a considerar relevante en su plan de negocios, en su forma de retorno del capital. No todas, algunas sí, hay que decirlo, pero te voy a dar un ejemplo muy práctico. Sí. En las subastas de energía eléctrica de largo plazo, el último precio que se dio a la energía, que era 1 megawatt hora más certificado de energía limpia, tenía un costo de $23 por megawatt hora, incluyendo ya el CEL. Ahí tuvo un costo aproximado de $5 el CEL, pero habían empresas pequeñas que estaban vendiendo sus certificados de energías limpias en $10 más o menos. Entonces, para ellos es un golpe... Para ellos era un golpe fuerte, habían inversiones de verdad pequeñas, estamos hablando de $500,000 que buscaban tener una cantidad de certificados de energía limpia relativamente importante y se devaluaba, ¿no? ¿Y entonces quién se amparó? ¿Quién se amparó? Se ampararon hasta ahorita 19 empresas. De esas 19 empresas son amparos distintos, no es un amparo, cada uno va por su cuenta. Exigiendo que se vuelva al esquema anterior, que es cuando se firmó todo esto. Exacto, al esquema de octubre, si no me equivoco, 30 de octubre de 2014, y que se dejara sin efecto lo que está ahorita. Y el Poder Judicial primero dio una suspensión provisional, ahorita una definitiva, pero el juicio de amparo sigue y va a ser un proceso largo todavía. Bueno, entonces lo relevante en este sentido es que se cambiaron las reglas del juego que ya había con la reforma energética tal como se había aprobado. Y al cambiar las reglas del juego, pues estás atentando justamente con un principio elemental, que sería que no puedes alterar estas reglas del juego porque se firmaron estos contratos. Pero una pregunta ahí elemental. Estas empresas pues, están siendo afectadas porque firmaron antes. Pero de aquí para adelante, ¿qué pasaría con una empresa que llega y firma ahorita?
La pregunta es qué empresa va a estar interesada en llegar y firmar. Yo creo que tiene dos puntos muy importantes esta determinación que tuvo Secretaría de Energía y que por el momento está suspendida. La primera es que tiene efectos en materia de cambio climático porque estás dejando de dar un incentivo, el único incentivo fuerte que había para generar más energía limpia. Pero el otro que también es muy importante es que estás diciéndole al privado que en cualquier momento le puedes cambiar las reglas del juego. Y si algo busca siempre la iniciativa privada es tener certeza en las inversiones. Pero eso ya ha pasado con el asunto de los gasoductos. Sí, ya había pasado con los gasoductos, se llegó a una negociación, ahora viene esto y pues estás incrementando la incertidumbre a la inversión y estás diciéndole a la iniciativa privada que no vas a ser certero, que no tienes certeza en sus inversiones y eso para generación de empleos, para generación de riqueza, pues es un peligro siempre, ¿no? Ahora, entonces, se nos está comiendo el tiempo, Víctor, para fines de este proceso, del amparo definitivo que ya está y que esto se resuelva en un juicio, ¿cuánto tiempo? No lo sé, es un asunto de poder judicial, eso puede ser muy, muy largo. Pero yo creo que... O sea, muy largo significa mucha incertidumbre porque finalmente no sabes cuál va a ser la resolución. Eso puede ser una cosa. La otra cosa a la que muchos le apostamos es que la presión internacional tenga efectos y Secretaría de Energía termine diciendo que esa no es la vía y buscando otras vías y abriendo las puertas a la inversión privada. Entonces hay una última pregunta que me parece muy relevante a la altura del partido en que estamos. Y esa altura del partido en que estamos es la, de facto ya, aprobación del TEMEC, ¿no? Donde hay un capítulo de energía. En este capítulo de energía habría justamente elementos que pudieran apoyar esta revisión de lo que se ha venido haciendo en la CNR, ¿o no? Pues siempre creo que un tratado de libre comercio lo que busca es que haya certidumbre para las inversiones de ambos lados y entonces al amparo incluso del tratado de libre comercio las empresas deberían buscar mantener la certidumbre y mantener las reglas claras para poder invertir en ellas, ¿no? Y buscar seguridad. Bueno, entonces, así como lo estás planteando, digo, porque ha habido un sector que ha criticado muy fuertemente esta firma del tratado, pero a la luz de esto, la aprobación de este tratado, del TEMEC podría ser beneficioso justamente para amarrar toda una estrategia energética orientada justamente a las energías sustentables. ¿Así sería? En teoría sí, debería de dar fortaleza y debería de dar certeza a los inversionistas, ¿no? De todas maneras, todo esto sigue sujeto, bueno, sí, claro, la otra posibilidad es lo que tú acabas de decir, que se revirtiera esta decisión y se asumiera que pues, no se puede caminar por este sendero porque justamente pues, no puedes crear esta incertidumbre, y menos en el contexto de un tratado ya firmado con Canadá y Estados Unidos. Además de eso, quiero terminar con la parte de Madrid. Se está celebrando, se acaba de celebrar la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en Madrid, donde los países ofrecieron mantener sus esfuerzos para transitar en la transición energética. Y México refrendó su compromiso y la única forma real que tenemos de refrendar el compromiso y de cumplir con nuestros compromisos es mediante los certificados de energías limpias y mediante impulsar la inversión en energías limpias. Sin eso y sin reglas claras no vamos a cumplir con París y México quedaría verdaderamente en ridículo y además incumpliendo sus compromisos a nivel internacional, ¿no? Con eso cerramos. Muchas gracias. Te agradezco, Víctor. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.